de video. Y bueno, a partir de unos diálogos que hemos tenido con algunos de ellos, pues hemos tratado como de generar este espacio que nos parece muy importante, comenzar a reflexionar, por lo menos nosotros internamente, acerca de la masculinidad. Y entonces en ese sentido, pues tanto Cristian como Federico, como Gonzalo y como Fernando, que son de la iglesia de San Pablo, pues hemos ido tratando de generar como este espacio para poder conversar. Utilizamos la palabra conversatorio, que casi no es una palabra que se utiliza mucho aquí para este tipo de eventos, pero la utilizamos mucho en Colombia para referirnos como a espacios un poco informales donde podemos precisamente conversar alrededor de temas pues que son de interés. Entonces no es tanto como un foro o un panel de discusión, sino más un conversatorio que tiene un carácter más informal y más espontáneo y un poco más abierto. Y para eso pues hemos invitado a dos personas cercanas. Por un lado, Francisco Reyes, que está en Guatemala, con el que hemos compartido varios encuentros. Pues hace muchos años no nos encontramos, pero cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en Colombia, trabajamos en varios espacios. Uno de ellos era un espacio que se llamaba el Colectivo Ecuménico de Biblistas Populares, y ahí Pacho trabajaba un tema muy interesante que era la hermenéutica infantil. Así que bueno, trabajamos mucho con él eh, en ese espacio, unos encuentros de experiencias bíblicas ecuménicas. Él es católico, así que tuvimos bueno, una muy buena experiencia con él y compartimos un espacio comunitario. A pesar de que él era católico, nos encontrábamos comunitariamente un día para poder celebrar pues en comunión a pesar de nuestras diferencias confesionales. Y con Javier Omar nos hemos cruzado, no nos encontramos quizás en ningún momento, pero nos cruzamos en varias instituciones que tenían que ver con espacios de la teología de la liberación, con trabajo con las iglesias protestantes y con una institución que se llamaba el Servicio Colombiano de Comunicación Social, que pues compartí. Ahí surgió un espacio que se llamaba el Colectivo Ecuménico de Pastores, con Camilo y con Olga Lucía Álvarez. Entonces quizás en todos esos espacios nos cruzamos y bueno, pues los hemos invitado a los dos. La coordinación un poquito del espacio y de todo esto está a cargo de Federico, que es de la iglesia valdense. Así que muchas gracias Francisco, muchas gracias Javier Omar por ayudarnos en estas cosas. Y entonces le cedo el turno a Federico, que es de la iglesia valdense y que pues colabora con nosotros en la iglesia metodista. Federico, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todas y todos bien, igual que su familia. Bueno, un tema muy interesante y totalmente pertinente es el que vamos a estar dando inicio hoy. La idea de este conversatorio es un poco, bueno, poder abrir un camino, que no sea una charla que quede aquí, sino que, bueno, iniciar ciertos procesos, ¿no? En nuestros espacios, en nuestros vínculos. Y bueno, claramente esto nos involucra a todas, a todos, porque, bueno, todos hemos crecido en esta cultura que es patriarcal y nuestros vínculos más queridos, incluso desde la niñez, nos han enseñado las formas de cómo ser varones y mujeres, ¿no? Las formas que están bien, las formas que están mal, ¿no? Entre comillas. Todas y todos y todos hemos crecido en esa educación, si se quiere, que, bueno, hace mucho tiempo que se viene poniendo en cuestión, ¿no? Eh, Vamos a decir, como que el patriarcado, digamos, las masculinidades más heteronormativas o más fuertes, bueno, tienen un poco el control de ciertos ámbitos, el político, el social, el económico, el cultural, y también, en cierta parte, el religioso. Depende también las comunidades y cómo lleven su horizontalidad, su representatividad, pero
es cierto que las instituciones también religiosas no escapan a esta realidad. Entonces, por esta razón es totalmente pertinente, ¿no? Poder al menos comenzar a preguntarnos o continuar preguntándonos, ¿no? Tratar de ver un poco qué fue lo aprendido, cómo fue aprendido, ¿no? Y si hay otras formas de ser, bueno, de vivir las masculinidades bueno, que son diversas, ¿no? Eh, bueno, el feminismo ha abierto un portal, una crítica enorme para todo esto, una oportunidad gigantesca. Y bueno, nos preguntábamos, ¿no? Yo quería tirar algunas preguntas acá a modo de inicio. ¿Cuál es el rol, ¿no? que nos toca como varones? ¿Es ir y apoyar una marcha un 8 de marzo o será más que nada poder deconstruir ciertas cosas que tal vez son en este momento las bases de nuestra masculinidad, poder cuestionar un poco cómo fueron aprendidas esas cosas, qué implicancias tienen en nuestros vínculos mayoritariamente y nuestros vínculos que también muchas veces son vínculos de poder, vínculos bueno, nuestros vínculos en general. Entonces, bueno, un poco esto es la introducción, pensar un poco en las comunidades religiosas, comunidades de fe, ¿sí? Donde, bueno, seguimos a nuestros preceptos, nuestra fe, pero no es una cuestión acrítica de lo que hemos aprendido, incluso en estas instituciones, sino que, bueno, seguimos buscando las mejores maneras, las maneras más justas, más igualitarias, más amorosas también, más sanadoras de poder vincularnos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Así que es un placer poder contar bueno, con nuestros dos amigos que están hoy aquí en este conversatorio. Eh, Uno de ellos es Francisco Reyes Archila. Él es un biblista colombiano, es magíster, ha escrito variados libros. Acá leemos mucho la revista bíblica latinoamericana, allí tiene algunos artículos también allí, así que seguramente nos suene eh, por eso. Es coordinador académico de la Facultad de Teología de la Universidad Rafael Landívar. Y bueno, como nos contaba Jairo, ha desarrollado un poco sus estudios en la hermenéutica infantil y masculinidades. ¿Sí? Nuestro segundo compañero que va a exponer, a invitarnos a pensar, ¿sí? Un momento que tengo aquí, él es Rafael. Sí, Javier Omar. Rafael Omar Ruiz. Javier Omar Ruiz, perdón. Javier Omar buscando el. Sí, él es licenciado en educación, el nombre de apuro, pero es Javier Omar, licenciado en educación y ciencias religiosas en Medellín, ¿sí? También realizó el curso internacional de teología bíblica en México. Es un activista de movimientos de teología de la liberación, educador popular, también en Colombia, Ecuador y Perú, cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades en Colombia de 1994 y es autor también de, bueno, variados textos. Así que bueno, con la ayuda de ellos y también con la participación, porque esto es un conversatorio donde bueno, vamos a tener la oportunidad de poder participar, preguntarnos, no tengamos miedos o pudor de quedarnos con algún comentario, alguna duda. Antes de dar comienzo y pedirle a Francisco que
que nos empiece a contar. Tenemos una canción como para abrir este espacio, ¿sí? Así que le vamos a pedir a Gonzalo. A ver, está por aquí. Bueno, gracias Federico. Bueno, en esto que Federico decía de buscar los mejores caminos, inspirados en nuestra fe, de deconstruir aquellos que no están bien, aquellas decisiones. El Salmo 139 nos puede iluminar a modo de oración para ponernos en las manos de Dios, que nos ayude a ver si nuestros caminos son correctos y que nos guíe por el mejor camino. Los últimos 2 versículos están musicalizados. A ver si podemos compartir aquí. Tú tienes que habilitarme la posibilidad de compartir pantalla. A ver, ¿me avisás? Tienes el micrófono apagado, Federico. Creo que Cristian le tiene que habilitar allí, o el anfitrión. Cristian o anfitrión. Sandriña. Y a Cristian, mí también, Jairo. bueno, Ahora sí, Es- Gonzalo. Ahí está. ¿Quién más? A Francisco también. Sí, por favor. Bien. Ok. ¿Se ve ahora? No, a ver. No. Todavía no. no vemos, Gonzalo. ¿No? No, Pero no, nos podemos imaginar, Gonzalo. Bueno, no importa. ¿Se escucha? ahí Sí, se escuchamos, sí. ¿No? Sí, escuchamos. Te escuchamos a vos, Escuchamos tu voz. tu voz. Eso, no vemos, pero escuchamos. Bueno. Gonzalo, ¿tú estás compartiendo pantalla? Ahí se escuchó algo. Yo capaz que puedo Sí. compartir Ahí se- desde acá. Yo puedo Sí. compartir desde acá, ahora lo... A ver. Se ve que el video no es compatible con... Te toca que cantes Ah. a capela. Pero no se escuchó nada. No, nada. Perdón, pensé que se escuchaba. Sí, tenemos que buscar la otra manera. Yo acá estoy con el celular, puede ser que ese sea el problema. Pero bueno, buscamos la manera en otro momento. Más adelante entonces. Adelante, Federico. Bueno. Seguimos. Sí, gracias. Bueno. Entonces, bueno, vamos a invitar a Francisco a que nos pueda, bueno, introducir en este tema. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes acá. No sé si vamos a ver si se ve la presentación. Sí. Bien. Ahí estoy viendo entre los participantes 3 amigos o 2 amigas de aquí de Guatemala. Las quiero presentar también. Que Esperanza Giraldo,
colombiana que vive aquí hace muchos años, una gran amiga, Ivette Morales también, guatemalteca, una gran amiga de aquí varios años, y está Hervin Justiniano, un compañero que es teólogo y biblista también acá, un gran amigo. Entonces, para que ustedes sepan quiénes son estas tres personas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que nos acompañen, ¿no? Es un gusto. Buena tarde. Bueno, este título que yo le coloqué es un título de un libro que escribí allá en Colombia, precisamente en Dimensión Educativa, que se llamaba Otra masculinidad es posible, que es un análisis de la masculinidad de Jesús. Jesús, hablamos de Jesús como hombre, pero ¿qué significa? ¿Cómo vivió él su masculinidad? Ese es el libro. Entonces, el título lo tomé de ahí, pero voy a plantear como 3 intuiciones, rápido, lo más rápido que pueda, sobre las cuales he venido trabajando cuando hablamos de masculinidad. Aquí tengo a mi maestro Javier Omar también, y yo sé que él domina muchos otros temas y de mucha calidad. Entonces, yo voy a poner lo que yo he ido intuyendo. Bueno, vamos a ver. Lo primero es tal vez pensar que la masculinidad es, o el machismo como tal, como comportamiento humano, es más sutil e inconsciente de lo que imaginamos. Porque a veces incluso muchos de nosotros podemos decir que no somos machistas, pero esto está muy arraigado. Entonces, eso me llevó a trabajar el tema de los arquetipos, el tema de los imaginarios sociales, para poder entender el inconsciente social que hay detrás de lo que llamamos masculinidad. Entonces, comienzo con los arquetipos, el tema de los arquetipos, un poco la intuición a partir de Carl Jung, ¿no? Que habla de los arquetipos y la manera como él los interpreta, en parte, porque yo pienso que tenemos que superar algunas visiones del arquetipo. Entonces, los arquetipos son indudablemente imágenes ideales, mitos fundacionales que llamamos, que forman parte de los imaginarios personales y sociales, ¿no? Y se comprenden o se materializan en imágenes, que después vamos a reflexionar algunas de ellas, ¿no? Y cada imagen, cada símbolo tiene una carga de significación que no es real, no es tan real, sino es imaginaria de lo que en este caso se espera de lo que debe ser, si hablamos de los arquetipos en general. Yo planteo 2, aquí no quiero hablar todavía de feminismo ni de masculinidad, planteo el arquetipo del animus y el arquetipo del ánima. Y la gran disyuntiva para mí es, en términos de masculinidad, es colocar una I o una O en medio. Y lo que hemos hecho es colocar una O en medio. Pero una nueva masculinidad tendría que plantear una I y no una O. Entonces el animus, aquellos se juntan en ese arquetipo del animus, todos aquellos valores que tienen que ver con lo que, como dice ahí, con el movimiento, con la función de engendrar, de penetrar, la capacidad de explorar el mundo, de ir en busca de lo que se quiere, de la fuerza, de la iniciativa, de la dirección, del gobierno, de la libertad, la lógica, la mente y la razón. Y ahí seguramente habrán mucho más valores que conforman lo que llamamos el arquetipo del ánimos. Y el arquetipo del ánima son los valores contrarios, por decirlo así. La entrega, la pasividad, la quietud, la receptividad, la ternura, la fecundidad, la contemplación y así otras, el flujo del amor, la intimidad, la belleza, la sensualidad. Y yo parto del presupuesto que aquí no podemos hacer el principio una valoración moral de estos valores, ¿no? Porque son valores que son normales, son valores humanos, por decirlo así, y que todos los seres humanos lo tenemos, y todos los valores son positivos. Es decir, si yo hablo de agresividad y hablo de ternura como dos valores contrarios, por decirlo de una manera, pueden ser contrarios, pero los dos se pueden mover en un rango de bondad, ¿no es cierto? En un rango que son necesarias en determinados momentos de la vida. Entonces, no estoy diciendo que unos son buenos y otros malos, no, al contrario, todos son buenos y necesarios.
hay un autor que me inspiró en esto que se llama Gastón Bachelard, un filósofo, que él planteaba, tiene una reflexión muy bonita sobre la animalidad y la vegetalidad. Y él habla como el animus, el arquetipo, la imagen del animus es la garra, como lo hemos vivido socialmente. Y él, el ánima, es la mano tendida. Y en nuestra sociedad occidental y en el patriarcalismo hay un dominio, hay una relación de poder y dominio del animus sobre el ánima. O sea, esto no es un problema solamente de género, esto es un problema de civilización, de paradigma social. O sea, nuestra sociedad predomina el poder del animus sobre el ánima. Y eso ha castrado nuestra humanidad en parte, en gran parte. Yo lo trabajo ya y aquí con dos imágenes que son bíblicas. Trabajamos la parte bíblica, el animus con la cabra y el ánima con la oveja. Los pastores, los que son pastores sabrán muy bien que son dos tipos diferentes de animales, pero en la naturaleza existen estos dos. Y dentro del ánima hay ovejas y hay ovejas macho y oveja hembra, ¿no? Igual entre las cabras. Pero sí, la cabra sí refleja el espíritu del animus. Cuando se compara en la vida normal de estos animales, que son totalmente distintos. Pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. En eso no quiero caer yo. Simplemente son maneras diferentes de vivir. La naturaleza tiene esa extraordinaria revelación. Pero el problema para mí en términos de masculinidad fue identificar únicamente, y lo subrayo y lo pongo en negrilla y en mayúsculas, la palabra únicamente. El arquetipo del ánimos con lo masculino, que fue lo que hizo Jung, y el ánima con lo femenino. O sea, como que el animus, el varón dentro de la especie humana, el dictamen que se le ha dado es que asuma el arquetipo del animus. Y a la mujer el del arquetipo del ánima. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a llamar un imaginario instituido, ¿cierto? O un imaginario hegemónico, que es el que nos ha movido como civilización y no solo relaciones de género. Entonces, lo masculino instituido está revelado en los arquetipos del rey, del amante, del guerrero y del mago. Pues con tiempo se podría trabajar cada uno de estos arquetipos, pero por tiempo no lo vamos a hacer, solo lo mencionamos. Y lo femenino instituido, yo no digo lo femenino instituyente, que sería otra manera de ver lo femenino y otra manera de ver lo masculino. Como la reina, la amada, la virgen o la prostituta, que son los dos extremos del instituido femenino. Y muy bien, yo creo que esto lo trabaja mucho también Javier Omar, y es el tema del macho alfa, que es la masculinidad hegemónica, no es solo el dominio del hombre sobre la mujer, sino de muchos hombres, yo diría que de pocos hombres contra muchos hombres. El padre al hijo, el maestro a sus alumnos, el empresario a sus trabajadores, y ahí podríamos enumerar una larga lista donde el problema es el macho alfa. Bueno, todos tenemos algo de macho alfas en nuestra sangre, en nuestros imaginarios, pero en la sociedad algunos lo cumplen más. Entonces, cuando hacemos esta identificación del animus con el varón y el ánima con la mujer, es donde para mí se genera un sistema social e imaginario de tipo patriarcal y una masculinidad hegemónica y por tanto el origen del mismo machismo. Entonces, lo que yo propongo de alguna manera, bueno, acá hay algunos ejemplos que podemos tomarlo en la vida diaria. Desde una cartilla que hicieron en Nicaragua sobre la masculinidad. O en canciones como cuando tenemos tiempo escuchamos la canción de Miriam Hernández, El hombre que yo amo, y ahí uno va descubriendo, haciendo un análisis de la canción, seguramente muchas otras, donde se refleja la imagen del varón como el animus, perdón. O sea, el varón se identifica con el animus y indudablemente la mujer con el ánima. Entonces yo prefiero, como decía al comienzo, colocar una I. O sea, tenemos que
plantear un nuevo instituyente, una nueva masculinidad instituyente, no instituida, sino instituyente de lo nuevo. Es decir, se trata de reimaginar la masculinidad o de ensoñar la nueva masculinidad en términos de Bachelard, ¿no? Y por tanto las relaciones de género. O sea, en ese sentido, digamos que el hombre, el varón, que es el tema que nos toca hoy, está constituido por un ánima y un animus, ¿no? Por las dos dimensiones, por los dos arquetipos. Y en la nueva visión es amarrar esos dos arquetipos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Indudablemente ya a nivel personal, cada quien vive ese equilibrio entre ánima y animus de manera distinta, de manera diferente. Porque uno conoce muchas mujeres también donde el animus es muy fuerte, ¿cierto? Y eso no quita nada la feminidad de la mujer. Y en el caso de los hombres, uno ve también que hay mucha carga de ánima en muchos hombres. Y eso no niega su masculinidad ni su virilidad, no, porque al final es un encuentro entre las dos dimensiones, ¿no? Entonces se llega a un arquetipo más unificado del ánima y el animus, tanto en hombres como en mujeres, donde podemos realmente vivir en armonía, en equilibrio, ¿no? Y el animus, bueno, o sea, lo podemos vivir independientemente del género. ¿Sí? Yo creo que al final la diferencia entre hombre y mujer no la plantearía yo en este nivel, sino en otros niveles ya más biológicos y seguramente con sus otras implicaciones psicológicas, o sociales, pero básicamente yo diría que en estos términos de arquetipos hay una identidad, ¿no? Bueno, estas son imágenes que a veces coloco yo de los modelos de cómo ese arquetipo del animus permea la sociedad en figuras muy concretas, pero que si uno las analiza de cerca, las compara, uno descubre que la masculinidad cada uno la vive de manera diferente, es decir, la fuerza del animus y el ánima son distintos en estos personajes. No es la misma fuerza del ánima en el Papa Francisco que decir que en Cristiano Ronaldo. O sea, son dos formas de que ellos encarnan ese espíritu del animus, perdón, y del ánima también. ¿Sí? Ustedes ahí están en Uruguay, siempre me encanta poner esto al presidente que ustedes tuvieron y que realmente representa, él no deja de ser varón, pero representa, comparado por ejemplo con Bolsonaro, otra manera de encarnar el animus y de encarnar el ánima en la sociedad. Entonces, muchos de estos personajes niegan esa dimensión del ánima, en el caso de los varones. Y al negarlo, perdemos humanidad, que es lo triste. Entonces, la idea es qué pasaría si integramos mucho más esos dos arquetipos, independientemente si somos hembras o varones, y qué implicaciones tendría la vida diaria, incluso para las iglesias, para todos, ¿no es cierto? Porque esa visión del ánimos asociada al hombre es lo que ha permitido que el hombre tenga el poder en la iglesia, por ejemplo. Que nuestras religiones sean en su mayoría institucionalmente de tipo patriarcal. ¿Qué pasaría si rompemos ese esquema? Que quienes van a dirigir una iglesia, quienes lleguen a ser pastores en una iglesia, no depende si es hombre o mujer, sino cómo integra esa fuerza del ánima y del ánimos en su personalidad. Claro, se necesita la dirigencia, la capacidad de dirigir, pero también se necesita valores como la ternura, la compasión, etcétera, etcétera. No sé cómo estamos de tiempo, Jairo, porque es mucho lo que hay que decir, pero, Federico. Sí, tenemos, podríamos tener un ratito más, no sé, 5 minutos más y redondeamos. No sé si estamos por ahora, estamos bien de tiempo. Bien. El otro elemento que he introducido, que he intuido en la cuestión del hablar de masculinidades, es lo que yo llamo órdenes simbólicos o estructuras simbólicas o los imaginarios sociales, que básicamente se basan en 3 relaciones, arriba, abajo
dentro, fuera, y el otro orden, caos, ¿no? Entonces, indudablemente el hombre, el varón, nos han identificado con la primera parte de esa relación, arriba, adentro, y es el que representa el orden. Lo femenino, abajo, fuera, caos. Bueno, eso es para discutir porque no se dan todos los casos, pero socialmente es algo que se da y esto conforma lo que podríamos llamar una estructura de tipo patriarcal. ¿Sí? Entonces, esto es imaginario porque está dentro de los genes, casi, ¿no? Entonces, asociado a lo de arriba, a lo de adentro y al orden, por tanto, al honor y a lo importante están los hombres. La figura del padre. Y no cualquier padre. Eso habría una discusión ahí. Y en la base de la pirámide de la sociedad, digamos, imaginaria, de la estructura patriarcal están las mujeres, los niños, ¿no? Y eso se revela en todos los ámbitos, en el cosmos, en el estado, por ejemplo, en la identificación del sol con el hombre y en la luna con la mujer o con lo femenino, ¿no? Eso es una patriarcalización del cosmos. Igual el estado, la religión, la iglesia, la casa, la mesa, todos esos espacios funcionan bajo esta estructura. Yo no sé si quisieran comentar esta imagen de la Tierra, del planeta, ¿ya? ¿Cómo les parece? Porque a veces cuando pongo esta imagen crea un poco de zozobra. Si es correcta o no es correcta esa presentación. Ahí los mapas igual ocurren, ¿no? Porque en nuestro imaginario lo que está arriba es lo importante y lo que está abajo es lo que no es importante. Eso en todos los aspectos de la vida. Entonces nos han presentado una visión opuesta del planeta, ¿no es cierto? Donde el norte está arriba y el sur está abajo. Y es base de lo que llamamos una dominación política también, ni siquiera decir una sola palabra. Pero bueno. Sí, acá en nuestro país particularmente hay un artista que toma un poco esta imagen y hace una obra de arte, una pintura, donde, está esta, digamos, se representa al mundo y particularmente a América Latina, al Abya Yala, de esa forma, ¿no? No tan común en otros mapas. En la mayoría de los mapas no es así. Bien, pero por tiempo, bueno, esto es para hacer una discusión larga. También es un ejercicio que hacemos. A veces cuando hacemos talleres te preguntamos qué diferencia se encuentra entre los dos. Pero una diferencia es la altura. ¿Sí? Aunque biológicamente los hombres puedan tender a ser más altos que las mujeres, en la mayoría de dibujos de pinturas aparece siempre el hombre en una altura mayor que la mujer, ¿no? Indudablemente cualquiera diría que es una cuestión muy ingenua, ¿no? Pero no es tan ingenua. ¿Por qué? Porque ahí hay un lenguaje simbólico, es decir, un lenguaje que no es verbal, que el solo símbolo nos muestra un trabajo o una propuesta de dominación. Es el hombre es superior y si y es más alto, va a reflejar la idea inconscientemente de que el varón es superior a la mujer. Y eso en todo, hasta en la misma sexualidad, el hombre arriba, la mujer abajo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el poder. Y lo ejerce físicamente sin necesidad de palabras. Esta es una imagen de nuestro compatriota Jairo, ¿no? De Fernando Botero. Esta es una pieza que está en la Casa Botero ahí en Bogotá y que refleja muy bien el mundo patriarcal. Y esto genera lo que llamamos violencia simbólica. No es una violencia siempre física, pero sí es una imposición de significaciones que violenta tanto a la mujer como al hombre. Al colocar al hombre en una actitud de superioridad y a la mujer en una actitud de inferioridad. Y que es una forma de justificar la sumisión de las mujeres hacia los hombres o de unos hombres sobre otros hombres. Porque la violencia simbólica también juega mucho en contra del varón por parte de otros varones. Bueno, yo lo que quería, pero lo voy a dejar aquí, es en pocas palabras la imagen de Dios Padre, como era el tema de la religión,
cómo hemos manejado la imagen de Dios Padre. La voy a intentar resumir con mis palabras, pocas palabras. La imagen que tenemos de Dios, y aquí podríamos dejar las imágenes solamente, cuando hablamos de Dios, inmediatamente identificamos directamente a Dios como Padre y el Padre con estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, imaginarnos a Dios de una manera diferente rompe con nuestros imaginarios. En el Antiguo Testamento prácticamente no se habla de Dios Padre. Es muy poco lo que se habla de Dios Padre, pero está asociada esa imagen de Dios Padre a la misericordia. Esta imagen de Dios Padre surge más en la filosofía griega y de alguna manera que se entiende porque Platón y los filósofos de aquella época tuvieron que justificar un sistema, entre comillas, democrático, donde la figura del varón dominaba en la sociedad, ¿no? Entonces Dios también tenía que aparecer como Padre. Y ese concepto pasa al Nuevo Testamento. O sea, claro, muy tardío, porque Marcos, que es el evangelio más reciente, que fue primero en escribirse, casi que no menciona a Dios como Padre. Pero Juan, el evangelio de Juan, que se escribió mucho después, y Mateo, sí hablan de Padre. Pero lo interesante, y con esto termino, es que la propuesta del evangelio de Juan y del evangelio de Mateo es mostrar el rostro de un Dios Padre distinto. En otras palabras, el Dios Padre del Nuevo Testamento es más ánima que ánimos. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios Padre en la sociedad griega, romana y judía es la imagen de Dios Padre que representa el ánimus en una proporción muy alta. De hecho, es una sociedad patriarcal donde el varón es el que domina, el padre de familia es el que tiene el poder económico, político en la familia, etcétera, etcétera. Pero cuando los evangelios escriben sobre Dios, parece que estuvieran hablando del ánima de Dios, de recuperar el ánima de Dios. Es decir, esa dimensión de ternura, de misericordia, de compasión de Dios. Y termino con una sola frase, solo la voy a pasar si me dan permiso. Solo una frase, aquí como ustedes ven muchas cosas. Esta frase nomás, solamente para terminar ahí, de Mateo 5:45, donde dice que Dios Padre está en los cielos, ¿no? Hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ustedes los pastores o Jairo, y cómo han interpretado este texto tradicionalmente, ¿no? Pero para mí la imagen, si nosotros recuperamos una imagen de Dios Padre del ánimus, perdón, desde el ánima y no solo desde el ánimus, Dios Padre se nos convierte a los que somos padres. Hoy es el Día del Padre, ¿no? En Colombia. No sé si en Uruguay también. Aquí en Guatemala fue hace 3 días. Si recuperamos la imagen de un Dios Padre bueno, justo, nosotros los padres tenemos que ser también padres buenos y justos, que podamos recuperar el ánima que nos representa en nuestra humanidad. Y no solo para los padres, también vale para todos los varones. Yo creo que el gran desafío es de recuperar nuestra ánima, que la hemos perdido por una imposición simbólica a la sociedad. Bueno, lo dejo ahí. Aquí podríamos hablar horas y horas, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Nos has abierto ahí un abanico de posibilidades, ¿no? Y de maneras de poder vincular las experiencias propias a, bueno, estos conceptos, ¿no? Ánima, animus, ánima, ¿no? Muy interesante, creo que va a dar también para la charla. Pero antes de eso, el espacio de charla lo vamos a dejar para el final. ¿Sí? Así que le vamos a dar la palabra a Javier, ¿sí? Que bueno, él nos va también a introducir en esta temática. Adelante. Gracias Francisco. Tenemos que dejar de compartir ahí, ¿no? Ya. Tal vez el Francisco lo tiene compartiendo. Ya lo intenté quitar. Siempre a veces la tecnología nos... Sí, todo este mundo de la tecnología, qué difícil para... Pero bueno, en eso nos hemos tenido que ir...
autoaprendiendo. Federico lo puede quitar, creo, si tiene el control. A ver. Aplica el Animus, Federico. A ver. Ah, ya Ahí sé está. ya sé dónde encontrarlo. Ya. Perfecto. Bueno, Ahora sí. Vale. Bueno, bien, muy bacana, muy bien la presentación que nos comparte Francisco desde esa vertiente de análisis. Yo solamente sumaría a ese campo de reflexión una reflexión venida desde un pensamiento que quiere buscarse desde América Latina, un pensamiento originario, de pensamiento propio, para indicar que la manera como entendemos la lógica de lo masculino y lo femenino, la manera como entendemos hombres y mujeres nuestro lugar en la vida, en el mundo y en la cotidianidad. En América Latina lo bebemos desde dos vertientes, pueden ser más vertientes, pero yo simplificaría en dos vertientes. La vertiente que nos viene de Europa, o la que llaman la vertiente eurocentrada, en la que la lógica del patriarcado está parado en el yo soberano, en el yo de la modernidad, en el sujeto soberano de la modernidad capitalista además, que es la que ha propiciado que se desarrolle el capitalismo como se ha venido desarrollando. Ese espíritu de absoluta autonomía, el espíritu de yo puedo hacer lo que me dé la gana, el espíritu de mi libertad, yo soy libre, etcétera, y yo estoy desconectado del entorno. Desde esa vertiente de pensamiento nos ha llegado un modo de pensarnos hombres, entonces el hombre de la razón, el hombre del poder, el hombre de la jerarquía, en esa clave que ha planteado maravillosamente Francisco acerca del ánimus, ese ánimus que por cierto es muy guerrero. Ahora quiero compartir un poco al respecto de eso. Entonces, esa es una vertiente, que allí también está de alguna manera esa vertiente eurocentrada nutrida en el pensamiento judeocristiano. Mejor, más bien, la modernidad se apropió y la vieja modernidad se apropió pues de ese, y yo creo que castró, limitó, tradujo a su manera de entender el mundo lo que palpita y palpitaba también en el pensamiento hebreo, en el pensamiento más originario también de estos pueblos. Pero al tamizarse, al pasar por el sedazo, por el filtro del pensamiento de la modernidad eurocentrada, pues allí se modifica sustancialmente y nos llega el pensamiento judeocristiano en clave europea o en clave eurocentrada de racionalismo, etc. Pero de otro lado está el pensamiento originario en toda su amplia amplitud, su amplia diversidad. Pensamiento andino, el pensamiento selvático, amazónico, etcétera, el pensamiento caribeño, el pensamiento antillano o pensamiento tropical, todo lo que conjuga este Abya Yala que hemos venido también nombrando desde hace rato ya en América Latina. Allí hay otro pensamiento, hay otras lógicas, hay otras vertientes, hay otra epistemología. Entonces es una epistemología que yo quisiera conjugarla con lo que ha planteado, por ejemplo, Francisco acerca de el juego de, no de contrarios, digamos, el juego de lugares, entre arriba y abajo, etcétera. Y también en el pensamiento andino se da ese juego muy interesante de las valoraciones que tiene el arriba, el abajo, el fuera, el adentro y demás, también para pensar el mundo y para pensar la lógica de lo masculino y lo femenino allí. En el pensamiento eurocentrado, esas lógicas son en contradicción. Entonces, un hombre es hombre en tanto no es mujer ni conjuga en su vida nada de lo asociado a lo femenino. Entonces, eso es lo que define, yo soy hombre porque no soy mujer, para simplificarlo de esa manera. En el pensamiento latinoamericano, que es mucho más, es un pensamiento en completud, que es una categoría muy hermosa que nos trae también este pensamiento sur latinoamericano, no es el de la integralidad, que la integralidad es como un esfuerzo por integrar lo distinto, como por unir, pero cuando nos pensamos en completud,
es mucho más totalizante, si se quiere, más dinámica la relación como vemos el mundo y la vida, y cuando nos pensamos hombres en clave de completud, nos pensamos en el juego de todo lo que en esa completud se mueve. La lógica de lo femenino, lo masculino, que no necesariamente se agotan en cuerpos de machos humanos o de hembras humanas, sino que hace parte de todo este animus y este ánima que nos ha planteado Francisco. Entonces, digamos, el ser hombre, el ser mujer, conjuga una serie de posibilidades y de roles compartidos en corresponsabilidad, en relacionalidad, que es lo que caracteriza un poco también el pensamiento latinoamericano. En el pensamiento eurocentrado, la corresponsabilidad no juega, la complementariedad no juega. Juega aquí porque nos pensamos en esta lógica de lo relacional desde siempre, desde la vida cotidiana. Quería indicar allí que bueno, de pronto se me ocurren como algunos ejemplos. Cuando nos mostraba Francisco el tema del mapa, el mapa patas arriba, en América Latina y sobre todo los pueblos andinos tienen el mito del Pachacútec como ese momento en el que el mundo se va girado de arriba para abajo. El mundo se trastocará para alterar lo que venía siendo, porque lo que venía siendo no estaba bueno ya había caducado, y cuando caduca se ocurre puede traducirse catástrofe, por no necesariamente catastrófico, pero una voltereta de la vida, una voltereta del mundo, una voltereta de ver lo que estaba arriba pasa abajo y lo que estaba abajo pasa arriba, digamos, como en esa lógica de que efectivamente la percepción de la tierra misma y del mundo en el mundo andino es una percepción que se mueve también como con posibilidades de Pachacútec, en las que se cambia el orden del pensamiento, es un orden de pensamiento distinto, empezar a ver el mundo distinto. Cuando nos situamos allí, entonces encontramos que la masculinidad, perdón, antes de esto quería indicar que la religiosidad latinoamericana o la religiosidad popular es una religiosidad que se conjuga con todos estos elementos emocionales, vitales, racionales, todos estos elementos en completud. Es una religiosidad que juega con mitos, con ritos, con pensamientos, con sentires, todo lo conjuga de una manera muy dinámica, solo por indicar que cuando pensamos masculinidades y religiosidad, o religión, o diría más bien religiosidad, tenemos que pensar que el hombre que está viviendo en ese marco de religiosidad no es el mismo hombre religioso de la Europa, por ejemplo. Entonces, eso marca una cosa importante, que en América Latina, aún ese hombre machista, patriarcalizado absolutamente, o en muchos campos de su vida, definitivamente también incorpora en su manera de comportarse y de ser hombre estos elementos de pensarse desde el sentimiento, desde la emoción, y yo creo que no es gratuito que en América Latina, de cara a esta pregunta por la razón y por el saber desde la razón, aquí hemos hablado del sentipensar, del sentir pensando, del sentir pensando haciendo, del hacer pensando sintiendo, del hacer sintiendo pensando, porque es una dinámica mucho más en completud, como les venía diciendo. Quisiera también traer a cuento, yo me apoyo bastante, desde hace muchos años, cuando empecé a indagar el tema de la religiosidad popular, entre otras cosas, y de la filosofía latinoamericana, me encuentro con Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino que hace una comparación vital para entender aún la religiosidad, sea pensada en clave europea o griego-europea, al pensar latinoamericano. Él dice que el problema existencial, el problema filosófico, el problema del pensamiento en Grecia y en Europa es el ser o no ser, he ahí el dilema. Todo lo que en torno a eso se da. En América Latina es el hacer.
es el hacer, el estar siendo. Entonces, eso nos ubica en otro lugar de pensamiento y de vida y de sentir la vida. Para el hombre masculino y masculinizado en clave eurocentrada es el yo que soy como hombre, la razón que me explica como hombre, desde la claridad del pensamiento, desde la academia pulcra, desde la academia impecable, desde la academia higienizada, que no se contamina de emociones ni de sentimientos, no se contamina de ánimas, sino que es puro ánimos, digamos de esa manera, pues entonces allí ese hombre que responde a ese pensamiento opera en una clave de masculinidad distinta a cuando somos hombres desde América Latina que nos pensamos desde el estar siendo, desde el sentir, desde las pasiones, desde la música, el ritmo, desde de lo pasionales que somos, incluso hasta para ejercer violencia. Y solo para indicar también que en Colombia, por indicar un poco el caso colombiano, que ustedes seguramente también habrán escuchado acerca de lo que es el uribismo, la lógica uribista de pensamiento en Colombia es una lógica de guerra, o sea, el arquetipo del guerrero, ahí sí me apoyo también en el arquetipo del guerrero, es el arquetipo masculino hegemónico en Colombia. ¿Desde dónde? El mismo Estado se traduce como un Estado absolutamente patriarcalizado y un patriarcado del más retrógrado, porque hay patriarcados progresistas, hay patriarcados chéveres, hay patriarcados modernos, hay patriarcados que aceptan LGBTI y todas las letras y todas las diversidades, son chéveres, ¿no? Patriarcados chéveres, también se pueden dar el lujo de digerir incluso todo ese montón de diferencias porque a la final sabe cooptarlas incluso. Pero hay unos patriarcados, como diría yo de pronto el de Bolsonaro, como Pinochet o como en Colombia ahora en un régimen uribista, es un patriarcado que está asentado cada vez más en los valores patriarcales más arraigados, más retrógrados, como es yo no negocio, yo no hablo, yo no concerto, yo me vengo, el de la venganza, el de la guerra, la retaliación, la no, la no bondad, la no empatía. Y es un patriarcado que además coopta a todos los aparatos del Estado para traducirse como un poder hegemónico de un hombre o de un hombre y una propuesta política. Porque no es solamente un hombre, sino es una propuesta política de Estado, de sociedad, es un proyecto país en clave patriarcalizada en Colombia, de la guerra. Entonces, porque me activó cuando señala Francisco el arquetipo del guerrero, pues desgraciadamente estamos más en esa clave. Además, para sumar que en Colombia la guerra es un instituyente de la nacionalidad colombiana. No es un episodio. En Perú, la guerra fue un episodio que duró 10 años. La dictadura en Chile o en Argentina son episodios dolorosos, trágicos, todo, pero que tuvo un inicio y un cierre, de alguna manera un cierre. En Colombia llevamos en un ciclo de violencias infinitas que ya ha llegado a convertirse en un instituyente de la lógica colombiana de la hombría, del hombre masculino, del hombre masculino colombiano. Pensar en ese campo de pensamiento, la religiosidad, la relación con Dios, la relación con el Padre, la relación con María, por ejemplo. Entonces da lugar para cosas como diríamos, tan contradictorias, pero que finalmente no lo son porque juegan en la misma área de campo de juego, y es que el muchacho sicario que va a matar el día miércoles a alguien por encargo, el día martes va a la iglesia de la Virgen ay Dios mío, se me olvidó el nombre de la Virgen en Sabaneta, Antioquia, a rezarle a la Virgen y a encomendarle y a prenderle una vela para que su obra quede bien hecha. ¿Cómo juega? Pero igualmente
el lugar que la religión ha cumplido en todos estos regímenes autoritarios, dictatoriales, etcétera, que también es claro allí en ese punto. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estas condiciones de Colombia, el tema de la religiosidad, la pregunta por la relación con la divinidad, con lo espiritual, que ha sido una pregunta que hemos movido mucho, cómo ser espirituales en un país como Colombia ahora, cómo relacionarnos con lo divino, con lo trascendente en un país como Colombia. Es una pregunta que todavía tiene mucho por trabajarse y lo hemos venido trabajando en algunos momentos aquí en Colombia con los grupos de masculinidades. Solo entonces por indicar que hemos venido haciendo entonces este abordaje del pensamiento de lo masculino desde estos pensares latinoamericanos, pensares originarios, afro también, pensamiento afrocolombiano en este caso, porque nos movemos más aquí, no conozco mucho el afroperuano, etcétera, pero entonces del afrocolombiano también pensarnos mucho desde acá de esto. Termino porque me acordé de una anécdota que cruza con esto que venga diciendo. Ustedes han visto que en estos momentos, coyuntura del paro nacional en Colombia, pues el tema, como se presentó en Chile, de las primeras líneas. Y las primeras líneas, donde son básicamente hombres que le están dando la cara como guerreros, como que enfrentando la primera línea frente a la policía y al ejército, ya nos han convocado como para ver cómo pensar masculinidades de primera línea, en chicos de primera línea, en donde el heroísmo se está traduciendo en alto riesgo de ser asesinados, un heroísmo martirizante, y de mártires están llenos los cementerios, mucho más en Colombia, y yo no sé si por allí tiene que pasar la pregunta por trascender ese hombre, trascender en la memoria de los hombres que luchan, trascender con su muerte y con su heroísmo para poder insuflar de esa manera fuerzas a un movimiento social que cada vez en Colombia por lo menos pareciera que va creciendo. Entonces, allí también como para ubicar esa pregunta de la trascendencia en estos momentos, en un país como Colombia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad que, bueno, este panorama se va ampliando cada vez más, un poco también complejizando la cuestión de las masculinidades en el medio de la historia, en el medio de los conflictos, ¿no? Cómo la cultura y los avatares de los países, las cuestiones políticas, las injusticias pueden moldear también, ¿no? Y tener nuevas expresiones de estas masculinidades. Bueno, por aquí las presentaciones. Ahora vamos a abrir este espacio, porque esto es un conversatorio, para conversar, para opinar, para compartir. Pueden ser preguntas, pueden ser también comentarios. Aquí voy a comenzar leyendo algo que se puso en el chat, ¿sí? Dice Alberto Vázquez, decía Eduardo Galeano que el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante y que las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y de sentir pensando. Esto le llevó a afirmar aquello que de me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Bueno, hay un uruguayo que también opina, ahí traemos a Liano también a este conversatorio. Poco también el sentipensar me hacía acordar un poco al círculo hermenéutico de la teología de la liberación, ¿no? Un poco la praxis, pero también reflexionar sobre eso, pensar, sentir, ¿no? Y volver a la praxis renovadas. Así que bueno, se abre aquí el conversatorio. No sé si alguien tiene
¿Algún comentario, alguna pregunta? Francisco, no sé si tú nos puedes ampliar un poquito lo de la percepción que planteaste del Nuevo Testamento. Entonces, lo que entendí es que esa concepción del Dios Padre, sobre todo, tiene una fuerte influencia de la filosofía griega, pero no tanto un poco de la tradición, digamos, neotestamentaria que estás planteando, ¿no? Si podías ampliar un poquito eso que estabas planteando, me agradecería. Bien, partimos del presupuesto de que la sociedad greco-romana es una sociedad patriarcal y la palabra patriarcal viene de la figura de padre. Probablemente también la sociedad judía igualmente, ¿no? Donde lo que determinaba la estructura social era la figura del padre como tal, pero es la figura del padre, usando los términos del arquetipo, totalmente dominada por el ánimos, ¿no? Es decir, por esos arquetipos del padre, por ejemplo, como proveedor, el padre que tiene el poder, el padre que ejerce el poder incluso con violencia, etcétera. Y que Javier Omar lo explicó muy bien cómo eso se traduce en los sistemas políticos, sociales, eclesiales también, porque aunque se vive en el seno de la familia, se puede extender y se extiende indudablemente a lo religioso también. Entonces, la imagen que se tiene en el inconsciente nuestro, incluso de Dios, es como Dios Padre, pero en esos términos. Entonces, toda la actividad de Jesús, todo lo que hace Jesús, bueno, sobre todo se refleja mucho en Mateo y en Juan, es presentar el rostro de un Padre muy diferente, ¿no? Casi que es, pues yo lo llamo una contraimagen de esa imagen tradicional del Padre, patriarcal del Padre. Una imagen nueva, instituyente de lo nuevo, en contra de la imagen instituida que ha dominado la sociedad y ha justificado todas las estructuras de dominación, desde lo económico hasta lo otro. Entonces, muchos textos pues apuntan a esa imagen de Dios como un Dios bueno, misericordioso, compasivo, un Dios que perdona, un Dios que no hace, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que no discrimina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una contraimagen. Entonces, porque a veces se maneja un poco la idea del esencialismo cuando se habla del padre, como si la figura del padre fuera igual en toda cultura, en toda sociedad. Y eso tiene su razón de ser porque la historia parece demostrarlo. Pero nosotros podemos construir otra imagen de padre totalmente diferente, opuesta, ¿no? Y para eso se recupera la parte del ánima, perdón, en la figura del padre, ¿no? Sin dejar de ser padre, porque muchas veces se puede decir que recupera el lado materno o femenino, no. Yo para mí la cosa es recupera su verdadera paternidad, porque la verdadera paternidad debe tener los dos elementos, el ánima y el ánimos. Entonces, incluso socialmente, se presenta como un Dios Padre bueno de la gente pobre y excluida de aquella época, que no tenían padre porque el Estado ni la religión judía en aquel tiempo lograba proteger a estos grupos sociales, ¿no? Entonces, como con Jesús, la imagen de padre de Jesús les da un padre a este grupo social, como que les devuelve la imagen de padre. Inclusive porque la imagen de apátrida, que yo a veces uso ahí, es la imagen de aquellos que no tienen patria, pero también la imagen de aquellos que no tienen un padre, no solo biológico, sino que el Estado no funciona como un padre, ¿no?, para la sociedad. Entonces, para mí es una revolución total la imagen de padre. Y no por eso tenemos, claro, yo acepto también que se nombre a Dios como madre o otras imágenes para hablar de Dios. Al fin y al cabo, ninguna imagen agota quién es Dios. Dios es el misterio, la trascendencia, pero, pero recupera esa dimensión del Padre que tiene mucho de ánima, perdón, que tiene mucha esa parte. Y entonces para nosotros, los que somos cristianos y nos decimos seguir al Dios cristiano, al Dios de Jesús, entonces deberíamos vivir nuestra paternidad
donde el ánima tenga mucha más presencia y no tanto el ánimos. No sé si Jairo Está bien, está bien. Federico. Bueno, seguimos con los comentarios, las preguntas. Si alguien quiere animarse, bienvenido. Ahí había En el alguien chat. que estaba preguntando por la Sí. espiritualidad. ¿Qué tiene que ver masculinidad y espiritualidad? Alcancé a ver algo. ¿Podrías verificar? Perfecto, sí. Ahí está Víctor, Adolfo. Decía, quisiera que me aclaren la masculinidad concebida desde la religión o la espiritualidad. ¿Alguna diferencia en el enfoque? No sé si queremos ampliar la pregunta o ya la comentamos. No sé si de pronto vos, Federico, porque bueno, pues la pregunta puede ser general Puede y ser la vamos general, sí. respondiendo, ¿cierto? Ujú. O sea, si el Bueno, acercamiento a la masculinidad, el acercamiento es distinto si nos paramos desde la religión o la espiritualidad. Habría ahí como una diferencia desde ese lugar donde nos paremos para pensar la masculinidad, ¿no? Parece que es la pregunta. ujú. Sí. ¿Qué Javier, ¿tú te diferencia animas, vemos? Javier, ¿te animas a dar una intuición sobre eso? Bueno, por lo pronto, como una pista que se me ocurre es que cuando nos paramos desde un lugar de religión, ya hay está circunscrito a un conjunto de prácticas, de rituales, incluso de ordenamiento de pensamiento, y desde allí yo pienso la masculinidad en ese ámbito que se me ofrece. Si yo soy católico, estoy circunscrito a lo que la Iglesia Católica determina como pautas de pensamiento, etcétera. Si estoy en cualquier otro campo religioso, si soy budista, etcétera, diría yo, bueno, yo no sé si el budismo lo ubicamos como religión o como espiritualidad, allí hay un poco esa conversación, pero claro, es distinto a que si yo como hombre me pregunto frente a la trascendencia, frente a la divinidad, no circunscrita a unas determinadas prácticas religiosas, allí la masculinidad sería diferente. Yo señalaría que hay un compañero de aquí del trabajo de masculinidades aquí en Bogotá que es budista y que justamente nos ha acompañado en algunas reflexiones más desde el campo de la espiritualidad, en donde hay mayor, pareciera que hay mayor libertad para la búsqueda de lo espiritual, para la búsqueda de respuestas de trascendencia, pero también puede ser muy individualizado, porque dado de que yo puedo moverme en mi ámbito de espiritualidad, llega a ser un campo muy personal de mi búsqueda propia. La religión congrega, agrupa un grupo de personas, ¿sí? Un grupo de personas que van encontrando una sintonía en prácticas y en pensamiento, implica incluso mayores ejercicios de control acerca de prácticas de masculinidad. O sea, un hombre, bueno, voy a citarme, un hombre dentro de la Iglesia Católica que es violento, agresivo, seguramente tiene mayores posibilidades de que otro que comparte la misma fe, pues con compromiso, y ve esas prácticas, lo puede llamar al orden, le puede preguntar, le puede recriminar, mire, esto no es cristiano, eso no es católico, en fin. En cambio, si me muevo en un ámbito más espiritual de búsqueda personal, casi que otras personas no tendrían por qué entrar en mi campo a hacerme observaciones, excepto mi propia conciencia. De pronto diga, yo creo que estoy teniendo un mal comportamiento, un comportamiento indebido y ya. Pero, ay Dios, yo creo que me perdí. Veamos a ver qué otras opiniones pueden haber y vamos armando un poco la idea. Sí. Sí, porque yo sí creo que uno podría asociar la espiritualidad y la religión con los dos arquetipos, con el animus y el ánima.
porque realmente el concepto de espiritualidad es un concepto extremadamente reciente. El concepto de espiritualidad es un concepto que se construye en el siglo XVII y se construye para poder contraponerse al Estado. Anterior al siglo XVII, el concepto de religiosidad, de religión no existe. Existen ritos, existen liturgias, existen plegarias, existen observaciones, pero el concepto como concepto de religión es un concepto extremadamente tardío, siglo XVII específicamente, que se construye juntamente con el concepto del Estado moderno. Entonces, ese concepto de religiosidad, de religión, se construye desde una perspectiva de dominación. Es un concepto patriarcal, curiosamente. Y es un concepto que se monta dentro de una hegemonía de diferenciación entre lo político y lo religioso. O sea, lo religioso se construye para contrarrestarlo con el Estado. Y de ahí viene todo el conflicto entre religión y Estado que va a asumir luego la Revolución Francesa y luego se va a expandir por otras partes. Entonces ahí yo asociaría religión con ánimos, pero la espiritualidad yo lo asociaría más con el ánima, porque tiene que ver con la fuerza de la vida, con el impulso de la vida, con el espíritu, con el moverse más libremente, ¿no? Entonces yo asocio el espíritu con la libertad, con la fuerza de la vida, con el impulso vital, con las dinámicas creativas. Y en ese sentido me parece que es muy distinto plantear la masculinidad desde lo religioso, desde esta perspectiva, a colocar la espiritualidad, la masculinidad desde el ámbito de la espiritualidad por esta otra vía, o por la vía que estoy planteando. Bueno, solamente como para contribuir un poco a la discusión. Buenísimo, Jairo. Por aquí tenemos el chat sigue dando que hablar. Aquí Sarita nos dice, siguiendo el ejemplo del que mata, puesto por Javier, como cristiano, ¿debo aceptar o creer que ese hombre es sincero al acercarse a la comunión? Y si ese es un hombre con poder, ¿no es acaso un modo de relacionarse socialmente? Este era el ejemplo El sicario. El sicario. vicario. Yo no sé, es una contradicción ética, moral, etcétera, muy tenaz, muy dura, muy difícil, que no sé, yo personalmente no sabría cómo darle una comprensión, digamos, como comprenderlo como fenómeno humano, como comportamiento humano, excepto lo que sería el comportamiento más elemental del sicario que va a rezar, se encomienda para poder matar. Pero quisiera entrar un poco más profundo a eso, solo señalando una cosa, y es que generalmente estos muchachos, bueno, vamos a referirnos al caso de los sicarios, son muchachos sin padre, sin papá. Por alguna razón, porque el papá se fue, etcétera, o lo mataron, qué sé yo y demás, son sin papá. Por lo tanto, no hay un referente de padre relativamente amigable desde donde ensamblar o desde donde enganchar una búsqueda identitaria de lo masculino, donde encuentre incluso ese ánima bondadoso, no lo tiene. Esa faceta no está allí presente porque lo abandonó. Entonces, estos muchachos desarrollan una relación muy, yo no sé cómo llamarla, muy particular con la madre, justamente con el componente femenino, pero donde ellos ejercen una acción protectora frente a lo femenino, frente a la mamá. La mamá fue abandonada por el padre, la mamá los crió, entonces yo protejo a mi mamá y yo me involucro como joven, me pagan para matar como sicario para que mi mamá esté bien, porque me van a dar una plata y la plata va a ir de mi mamá. Por lo tanto,
yo acudo a la Virgen María, no, la Virgen, no me acuerdo cómo se llama, en la denominación, a la Virgen María voy, que es una mujer, que es la maternal, que tiene la capacidad de comprender mis actos, porque la mamá biológica también sabe en qué está. Como toda mamá sabe siempre los hijos en qué cosas nos metemos de alguna manera. Entonces, la mamá sabe en qué está porque le llega con plata, de dónde la plata, etcétera. La mamá sabe dónde está, pues lo comprende amorosamente y entonces él acude a la Virgen para recibir también esa última bendición antes de ejercer la acción. Y de allí justamente un padre ausente, mejor, la ausencia de un padre simbólico, ni siquiera biológico, sino el padre biológico es llenada por por una orden de trabajo sicariato donde le pagan, que por cierto este sicariato crece alrededor de la mafia de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar se estatuye como un referente del padre bondadoso, de papá que le da empleo a los muchachos, o sea, el padre proveedor en Medellín, el padre que además tumba todo un barrio de tugurios o de barrios en miseria y les hace un barrio nuevo con todas las de la ley, porque eso lo puede hacer él como padre, como un padre simbólico, con todo lo que eso tiene de complejo, que allí es donde se ensambla después la relación Álvaro-Uribe. Pero se me ocurre pensar que justamente es por esa razón en donde, respondiendo a un orden patriarcal de vida, este muchacho no tiene ningún problema, ningún conflicto moral para articularse desde lo religioso a prácticas de violencia en virtud de sanar o de compensar una ausencia de padre y una presencia de madre que tiene una característica muy especial. Se me ocurre un poco la explicación. Para eso hay películas como el libro y la película La Virgen de los Sicarios, que y el libro también que de alguna manera ilustra algo de esto. Sí, yo diría que más que en digamos, desde una perspectiva cristiana, bíblica, ¿cierto? Que recuerdo una cita bíblica que dice, no juzgues y no te juzgarán, algo así dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Entonces, para mí, estos casos que son bien complejos, porque aquí en Guatemala también vivimos todo el tema de las maras, de la violencia muy fuerte, más que juzgar es comprender. Y yo creo que este tema de la masculinidad nos puede ayudar a comprender el problema. Porque si nosotros juzgamos a estos muchachos desde ciertos parámetros religiosos o morales, realmente no les estamos ayudando. Porque con ese juicio viene la condena, ¿no? Y una condena que es social, en fin. Pero nosotros tenemos que comprender las raíces de esas raíces profundas de ese comportamiento, ¿no? Que no solo se puede explicar desde el punto de vista social, se puede explicar desde el punto de vista psicológico, la ausencia del padre, pero también hay que explicarlo desde nuestra propia historia. Por ejemplo, en Guatemala, con tanta violencia instalada hace varias décadas, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad donde la violencia está casi que institucionalizada. Pero tenemos que ir más atrás incluso, porque esto es comprender ese fenómeno de una manera muy, muy compleja. O sea, no es fácil responder a esa pregunta por eso. Es más un trabajo de esfuerzo de comprender esa realidad desde múltiples enfoques. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos Andrea que estaba levantando la mano y después Alberto también. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad de seguir pensándonos. Y en todo esto, yo pensaba ya desde hace un tiempo, me inquieta bastante, quería preguntarles en este contexto en que han surgido todas estas nuevas corrientes de construcción y nuevas teologías, si ustedes conocen la existencia de una teología en la que no identifique la imagen de Dios por alguno de los géneros.
porque yo entiendo muy bien cómo Francisco planteó de que puede ser un Dios Padre con toda la femineidad, digamos, o esa identidad de ánima, ¿no? Y a su vez ánimos. Pero cuando yo digo el credo, sigo diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso y puede llegar a rechinar, ¿no? Y también cuando en el Padre Nuestro que estás en los cielos, y también Padre, y sigue habiendo una jerarquía allí, ¿no? Y una falta o una ausencia de lo femenino. Entonces, también, para que no nos quedemos en esas dos aguas o en ese binarismo, quería saber si conocen de la existencia de una teología un poco más actualizada a nuestros tiempos, ¿no? Miren, nosotros estamos ahorita, aquí en Guatemala, estamos haciendo un curso, estamos ya terminando, que se llama Curso de Inteligencia Espiritual, ¿no? Y esto se ha venido desarrollando en Europa, en España, aquí en América Latina, como todo viene más tarde, ¿no? Pero sí estamos comenzando a hablar de una inteligencia espiritual que el ser humano tiene que ir desarrollando y desarrolla. Entonces, desde esta inteligencia espiritual se plantea el tema de Dios de una manera totalmente diferente, ¿cierto? Yo comienzo diciendo, por ejemplo, la diferencia entre ícono y ídolo, porque realmente cuando yo digo Dios Padre lo puedo ver como un ídolo. Entonces lo convierto en la única referencia para hablar de Dios, que es la postura hegemónica. Cuando yo hablo de Dios Padre lo planteo como un ícono, como un símbolo, entre de otros posibles para hablar de Dios, porque Dios es un misterio que se nos escapa totalmente, ¿sí? Entonces, el hablar de Dios como madre también podemos hablarlo como un ídolo o como un ícono. O sea, y yo comulgo totalmente con la imagen de Dios madre desde la perspectiva del ícono. O sea, esa es una manera de acercarme a Dios. Entonces, hoy hablamos más pues, desde la inteligencia espiritual. Está, por ejemplo, un jesuita muy famoso, Javier Meloni, está otro Pablo Dors, está Francés Torralba, y hay varios que están comenzando a trabajar esa imagen de Dios, pero no asociado a rasgos antropológicos, ¿cierto? Sino estamos asociados, por ejemplo, a ese Dios como vacío, como misterio, como silencio, que para mí es como esa recuperación de esa dimensión del ánima, de la espiritualidad. La pregunta que hacía Víctor, recuperar la espiritualidad, esta nueva espiritualidad que van haciendo, o esta inteligencia espiritual, recupera totalmente el ánima. Y entonces se comienza a hablar del vacío, Dios como un vacío, Dios como un silencio, Dios como lo totalmente trascendente, como lo que no tiene lugar en el lugar. En fin, hay muchas formas de hablar de Dios desde esta perspectiva, que ya entraríamos en el campo, por ejemplo, de la mística, ¿no? De los grandes místicos que han hablado de Dios y casi siempre no pueden hablar sino con símbolos que no necesariamente tienen que ser antropomórficos, ¿cierto? Es decir, identificado con hombre, con mujer. Incluso porque yo desde la hermenéutica infantil he trabajado la imagen de Dios como niño. Y hay filósofos que incluso lo están planteando el niño como el arquetipo que une el ánima y el ánimos. Esto es interesante, entonces ver, y de hecho la gran revolución del Dios cristiano es un Dios que se hace niño, que se identifica como un niño y nos propone hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Ahí hay una vertiente para trabajar esa imagen de Dios niño como la imagen del arquetipo ideal. Y como dice Gastón Bachelard, el niño como el arquetipo de la felicidad simple. Pero también hay otras formas de irnos acercando a Dios de una manera, sobre todo desde el campo de la mística, ¿no? Que nos abre muchas perspectivas para hablar de Dios. Andrea, mira, hay un texto que es el de Sullivan White, no sé si lo conoces, que es una teóloga norteamericana muy interesante, y tiene un texto que se llama Modelos de Dios. A mí me ha servido muchísimo precisamente para replantear la concepción masculinizada de Dios. Entonces, ella trabaja digamos, uno de los elementos importantes que ella trabaja precisamente para desmasculinizar a Dios
es la teología metafórica. Entonces, cómo ciertas metáforas hay que replantearlas. Entre esas metáforas que ella cuestiona mucho es la del Dios Todopoderoso, que es una metáfora muy dura que necesariamente hay que replantearla. Y luego, en este texto que te señalo, después te puedo mandar la bibliografía más amplia, los tres últimos capítulos, los tres últimos capítulos, uno es Dios como madre. Ahí ya comienza a replantear la metáfora del Dios Padre. El otro es Dios como amante, ¿no? Otra vez replanteando una imagen distinta, una metáfora distinta. Y el último es Dios como amigo y como amiga, ¿sí? Entonces ella propone a través de nuevas metáforas tratar de construir una teología no masculinizada, digamos, sobre Dios. Solamente como un referente, y te mando el dato después. Sí, te agradezco que me mandes. Gracias. Gracias también a Francisco por su respuesta. Bueno, la verdad que está muy interesante la charla. Todavía tenemos el pedido de palabra de Alberto y luego vamos a ir más o menos cerrando, digamos, o colectivizando, digamos, los comentarios y las últimas preguntas, como para ir, bueno, dando un cierre, que no va a ser un cierre porque esto es toda apertura, ¿no? Es para seguir, bueno, conversando y seguir, bueno, sentir pensando. Alberto. Bueno, buenas noches. Gracias por este espacio. Y quería preguntarles, o a Javier o a Francisco, cualquiera de los dos que pueda contestar, más pensando en los procesos personales, ¿no? De ustedes, y procesos entendiéndolo como tiempo y cambio. Me imagino que ustedes habrán estado o están todavía en este proceso de deconstruir e ir aprendiendo esta nueva masculinidad. ¿Qué les ha ayudado a ustedes, no? ¿Qué cosas hicieron como un clic? Porque a veces eso es interesante y es particular para cada uno y nos puede dar pistas para otros, que les ayudó a ustedes para repensar esta nueva masculinidad desde lo cotidiano, ¿no? Yo creo que hay una teología y una vivencia de lo cotidiano que define mucho, de las tareas más concretas en una casa hasta los vínculos más concretos, ahí hay una dimensión. Entonces, bueno, ¿qué les ayudó a usted en estas dimensiones y también desde el sentir, pensar y hacer para pensarse y reconstruir y pensar una masculinidad diferente, ¿no? Que no. O sea, en suma les pido la fórmula mágica. No, pero como algunas pistas que les ayudó a ustedes. Y bueno, y está bueno poder recibirlo eso también. Bueno, entonces de pronto un poco desde mi vida, la pregunta que me abrió todo este proceso de pensamiento fue la relación con el papá, con el padre. Habiendo tenido una experiencia familiar en donde hay violencias, etcétera, de alguna manera en mí como que se activó la pregunta si por qué tenía que ser ese modo de crianza, ese modo de ser papá. Y yo de muy pequeño no, ya cuando empiezo a tener mayor claridad en el pensamiento, 18 años, 17, qué sé yo, ya venía pensando si es posible ser un papá diferente. Yo tuve tal vez la fortuna de tener como referente, junto al referente de mi papá, que tenía una serie de cualidades muy chéveres, muy bien, pero otras pues muy hegemónicas y de violencia, pero tenía de referente mis tíos maternos, que yo veía que sus prácticas de paternidad eran radicalmente diferentes, donde no estaba cruzada por la violencia, por ningún ejercicio de violencia. La vida como que me puso un espejo en donde casi que era la posibilidad de escoger. Y yo no sé en qué momento ahí en esos primeros años yo decía, si yo soy papá, quiero ser un papá distinto. Una cosa que yo desde el principio decidí casi es que cuando yo sea papá no le voy a pegar a mis hijos, ni a mi compañera o a la esposa, la que sea. Entonces como que es desde la vivencia misma la que activa la pregunta.
Y esa pregunta quedó ahí circulando en el corazón, en las emociones encontradas, sentimientos, hasta que luego voy llegando, ya muchos años después, a encontrarme un texto de masculinidades, pero por decir, no sé, casi que 20 años después, qué sé yo, a encontrarme con un texto de Michel Kaufman donde habla la masculinidad y la violencia. Y de allí yo digo, por aquí es una ruta de pensamiento. Entonces, tengo la experiencia, me llega una teoría, si se quiere, una explicación, y luego tengo ya la experiencia de ser papá. Entonces ya es la oportunidad de, cuando soy papá, empezar a marcar la diferencia. Entonces, hago ejercicios hasta donde me alcanzaban esas oportunidades, el pensamiento, etcétera, a marcar diferencias. Y luego eso transita en el ámbito personal y familiar, digamos, de mi entorno familiar. Pero luego cuando yo empiezo a trabajar con jóvenes, unos 15 años después, 10 años después, entonces ya empiezo a preguntarme si esa misma pregunta que me hice era puerta de entrada para otros jóvenes, porque encontré que algunos amigos tenían la misma preocupación respecto al padre. Rabia, resentimiento, odio, ausencia, todo lo que se quiere estar jugando allí. Entonces, el primer taller del colectivo Hombres y Masculinidades hace 27 años fue cómo ha sido nuestra relación con el padre. No fue ninguna teoría ni análisis, sino que cada quien empezó a abrir el corazón para hablar de cómo había sido la relación con el padre, porque según esa relación era la lógica de masculinidad que la que había construido, y de allí se desagregaba cómo me relaciono con las mujeres, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los hombres, cómo me relaciono con el mundo. Y de allí ya se abrieron los demás campos de pregunta, la sexualidad y el trabajo, la proveeduría, etcétera, etcétera. Pero en mi caso particular, esa fue la pregunta existencial, vital, que me llevó a entonces incorporarme en preguntas críticas acerca de la masculinidad y de la paternidad, claro que sí. En mi caso, yo podría decirlo brevemente, que yo viví algunas experiencias contrarias a lo hegemónico, por decirlo así. Caso de mi mamá y mi papá, realmente mi mamá era la que representaba el ánimus en la casa. Eso lo veo desde ahora, ¿no? En su momento no lo vi. Y mi papá representaba el ánima. Pero también veía que mi mamá, por esa responsabilidad que había asumido, sufría mucho. Y yo dije, y yo como tal vez en la misma idea de Javier, es no volver a repetir esas experiencias. O sea, yo no puedo, no pienso que las mujeres tengan que, en caso de mi mamá, sufrir como ella sufrió. Ella quería ser profesional, quería ser escritora y nunca pudo ser por cuidarnos. Nosotros somos 8 hijos, por ejemplo. Entonces ella sacrificó su vida. Dijo, esto no es posible. Entonces yo comencé siendo feminista, por decirlo así. Después una teóloga brasileña, Yvonne Reicher, ella nos planteó en un curso de Biblia en el 92, nos planteó a los hombres, nos desafió, los que estábamos ahí. Ustedes tienen que trabajar el tema de la masculinidad. Porque si no lo trabajan, esto va a quedar a medias. Entonces, el impacto de ella me quedó grabado y yo desde ese día comencé a trabajar el tema de la masculinidad. Y últimamente he recuperado la imagen de mi padre. Yo ciertamente tuve que trabajar mucho esa imagen, pero hoy en día es mi modelo de vida, ¿no? Porque me ayudó a recuperar el ánima que yo también necesitaba recuperar. Entonces comencé a revalorar mucho la función de mi papá y de mi abuelo, que mi abuelo yo nunca lo conocí, pero le negaron toda la posibilidad. La abuela le negó la posibilidad de conocer a mi papá y de ser padre de mi papá. Y a mi papá le prohibió conocer a su papá. Y esa herencia genética, digamos, transgeneracional me llegó a mí, a mis hermanos también. Y yo dije, tengo que cambiar esto. Tengo que cambiar esto.
O sea, es una cuestión existencial también, de querer cambiar lo que está instituido tanto de un lado como del otro. Sería eso. Bueno, muchísimas gracias por todos los aportes, ¿no? Las invitaciones a la reflexión. La verdad que, bueno, hemos iniciado de una manera muy cálida, muy linda, desde la experiencia propia, como estábamos escuchando aquí, hasta los conceptos, ¿no? Hemos abordado el tema de las masculinidades, ¿no? Que incluso en nuestras comunidades estamos en contacto, ya sea o las ejercemos, sea las masculinidades hegemónicas, las masculinidades también racializadas, las masculinidades discapacitadas, las distintas realidades que conviven, ¿no? En este entramado que es la comunidad y que queremos que sea bueno, vivida en plenitud, en sanidad, en vínculos sanos, amorosos. Así que creo que a modo de cierre, ¿no? Agradecer a Javier, agradecer a Francisco y agradecer a todas las personas que se han sumado a esta invitación de San Pablo de poder, bueno, pensarnos, repensarnos, comenzar, continuar con este proceso. Y bueno, lo prometido es deuda también. Acá tengo el video que intentamos compartir al principio y bueno, por estas cuestiones del Zoom, que este nuevo momento nos ha traído, no hemos podido compartir, pero aquí la tengo. Así que, no sé, a modo de cierre, capaz que compartimos eso y luego nos podemos despedir y saludar. ¿Sí? Entonces... Aquí Gonzalo nos compartía este video. Examíname, mi Señor, conoce mi corazón, prueba y reconoce mi pensar, mira si lo hago mal, si ves que hay en mi camino alguna infidelidad, te ruego que me conduzcas por sendas de eternidad. Examíname, mi Señor, conoce mi corazón, prueba y reconoce mi pensar, mira si lo hago mal, si ves que hay en mi camino alguna infidelidad, te ruego que me conduzcas por sendas de eternidad. Por sendas de eternidad. Bueno, gracias, Federico, una cosita. Sí. Bueno, quisiera agradecer a Francisco y a Javier por la invitación para ayudarnos. También quisiera agradecer a Gonzalo, a Fernando, a Cristian y a Federico que nos ayudaron a armar esta participación. Para Cristian y para Gonzalo y para Fernando fue como su primera experiencia tratando de armar una actividad como esta, así que estábamos un poco preocupados qué podíamos hacer, pero bueno, finalmente salió bien. Muchísimas gracias a las amigas y a las hermanas que nos acompañaron, que para nosotros es importante tenerles. A mí me gustaría quedarme con el último planteamiento que hizo Alberto, y es de qué manera podemos seguir reflexionando sobre las dificultades que tenemos en nuestras cotidianidades.
sea, cómo yo voy, utilizo una palabra que se utiliza en Colombia, que es la palabra bregar, que me imagino que ustedes la conocen, pero cómo yo voy bregando diariamente con mi masculinidad en este nuevo relacionamiento que nos plantea la relación con las mujeres. Entonces, yo sí los animaría a pensar la posibilidad de hacer un segundo encuentro para hablar de esas cotidianidades con las que tenemos que ir deconstruyendo algunas cosas, quizás pequeñitas, que no son tan fáciles de lograr, me parece. Bueno, muchas gracias. Federico, tú terminas. Bien. Bueno, Gracias, Fede. Quería decir algo, Fernando. sí, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿qué tal, Fernando? Bien, bien. Un saludo para todos. No estoy en cámara porque ando un poquito indispuesto, pero estuve escuchando todo y aprendiendo mucho, por eso preferí escuchar y es mi primera vez, así que eh, agradezco porque estuvo muy bueno y bueno, la idea es poder seguir aprendiendo, ¿no? Pero quería agradecer a los hermanos que invitaron ahí, a los expositores que tuvieron, que fueron muy claros, y bueno, y a todos ustedes. Nada, era eso nomás, un saludo para todos y bendiciones. Bueno, un saludo por acá, por el chat también. Tenemos eh, saludos de, bueno, de Alberto, gracias Javier y Francisco. José Enrique nos dice: soy del departamento de Salto, Uruguay. Quiero agradecer la oportunidad de estar en este conversatorio y celebrar la nueva directiva de IMU por comunicar estos encuentros. Sarita también, gracias a todos. Alberto, abrazos, mezcla de abrazo y beso, abrazos, mezcla de abrazo y beso para todos. Bueno, tomamos el ejemplo del sentipensar y vamos creando nuevas palabras también para expresar aquello que sentimos, ¿no? Bueno, Marta, Federico, me alegro de este encuentro contigo, que el año pasado no sabía de ti. Bueno, un abrazo grande, Marta. Y también acá de Hervin, saludos, muchas gracias, muy interesante. Bueno, gente linda, yo también los saludo desde acá, les mando un abrazo fuerte, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido tan disfrutable para ustedes como fue para mí. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Francisco, y a todas las personas que nos hemos juntado aquí. Feliz tarde, Gracias, muchas Javier. gracias a ustedes. Gracias a todos. Saludos. Que la vida nos guarde. Muchas gracias. Hasta la próxima será entonces. Gracias. Estamos cerrando.